Entonces, ahí sí estamos grabando, chiquillos. Hoy día está la Connie Palma. Está la Connie Palma, la Ángela. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien también. Muy bien, gracias. Acuérdese, por favor, su nombre y apellido a modo de lista, por favor. Karina. ¿Dónde está la señorita Karina? Acá está la Karina. Don Hugo. Génesis Ojeda. Y la Natalie Páez, familiar probablemente de un cantante argentino. Natalie Páez. Perfecto. Patricia Pichulman. Está la Pati. Acá está. Ok. Ya, chiquillos, ¿cómo están? Espero que bien todos. Bueno, como les comentaba hace un par de segundos, todas sus pruebas ya están revisadas. Les fue bastante bien. Las revisé la semana pasada y les preguntaba si las tenían visibles porque al parecer tengo que activar algo del aula virtual para que ustedes puedan ver sus notas y su retroalimentación. Pero los felicito porque les fue bastante bien. Profe, la subió a intranet. No, la subí al aula virtual, pero la voy a subir, voy a hacer los cambios en el aula para que para poder subirla a internet. Pero mañana tienen que estar publicadas todas sí o sí. Ya, gracias, profe. Ok. La Pati Acevedo, aquí está la Pati Acevedo. Perfecto. Ya, chiquillo. A ver, ¿cómo está Génesis, Andrea? Bien, ¿y usted, profe, cómo está? Bien, también, gracias. ¿Está la lista recién? Sí, estaba en eso, así que... Para que me deje presente, por favor. Las Génesis. Hola, profe, María Escobar también por acá. ¿Cómo está, María? Lea. María. Ay, hola, Lea. profe. Aquí bien, ¿y usted? Bien también, gracias, muy bien. Qué bueno. ¿Los trabajos, profe, cómo están? Súper bueno. Ah, ya, qué Le bueno. comentaba a los chiquillos que ya las notas las tengo puestas, pero por algún motivo no están publicadas. De hecho, el otro día, ¿con quién hablé? Con Cassandra, con la Cassandra, parece que le pregunté o no, ¿se acuerda? Le pregunté por Sí, correo. profe, a mí me preguntó y no me apareció. No, pues, entonces, no, pero bueno, el tema es que están todas revisadas, así que de que mañana las tengo que poner en intranet y en el aula virtual. A ver, lo primero, quería darle la buena noche a todos. Espero que se encuentren bien. Hoy, 31 de mayo, ya estamos terminando un mes, ya se acortan bastante las clases que nos quedan. Y hoy día también comenzamos una nueva unidad. Hoy día empezamos con la unidad que tiene y que se llama editor de texto. ¿Alguien se le viene a la mente de qué se puede tratar editor de texto? ¿Alguien? ¿Word, profe? Word, ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿A quién se le viene a la mente algo relacionado con editor de texto? ¿Editar algo? ¿Qué significa editar algo? ¿A qué se refiere eso? Redactar. A redactar, dice la gente. Escribir, ¿o no? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Modificar. 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 Ya, perfecto. Claro, cuando yo tengo, por ejemplo, algún documento que yo lo quiero editar, es como cuando me parece que en algunas redes sociales uno puede editar algo, por ejemplo, editar la foto de perfil. Entonces, cuando uno edita, eso significa que puede cambiar, que puede mejorar lo que ya tiene determinado. En este caso podría ser un texto y para el caso de las redes sociales podría ser una foto de perfil, por ejemplo, o un estado. Puede editar
Eso sí, claro, editar. Me parece que el WhatsApp tiene la edición, la opción de editar el estado. Entonces, puede ser que un día esté de un estado anímico y el otro día lo voy a editar porque estoy de otro, por ejemplo. A eso se refiere con editar. A ver, bueno, ya les comenté acerca de las notas. A grandes rasgos están bastante buenas, bastante buenas. Y lo bueno que es, esa nota vale el 25%. Así que lo felicito nuevamente. Las personas que no hayan rendido sus evaluaciones, estas deben ser justificadas ante su jefe de carrera. Eso lo venimos conversando desde el principio. Así es que las personas que no rindieron la prueba no tienen que consultarme a mí si la dan de nuevo o no, sino a su jefe de carrera para que él me pueda autorizar aquí. Otro aviso económico que tengo, como siempre, hay algunas actividades instructivas que hay en la unidad, o sea, en la clase número 11. Quiero mostrarles yo a continuación. Voy a compartir un poquito la pantalla, chiquillas. Pregunta, ¿se ve lo que estoy compartiendo ahí? ¿Se ve? No. ¿Y ahí se ve? ¿Tampoco? Ahora sí. Ah, ya. Ahora sí. Perfecto. Miren, fíjense que en la semana número 11, la clase 11, nosotros tenemos algunas actividades autoinstructivas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que hacerlo solo, sin algún mandato previo del profesor en este caso, pero esto es 100% beneficio personal. Ustedes tienen que desarrollar esta actividad, sobre todo para las personas que les cuesta más. ¿Por qué? Porque aquí hay un cuestionario formativo. Formativo, acuérdense que tiene que ver con que es un cuestionario que nos lleva nota. Pero está bastante interesante porque el contenido que tiene no son muchas preguntas, pero la verdad que en esta oportunidad fueron un poquito más capciosas porque la unidad de editor de texto en sí es un poco más fácil que, por ejemplo, el uso de PowerPoint o en el caso de tablas de cálculo como Excel. Esta unidad en sí es un poco más fácil, es más accesible, entonces por lo mismo los cuestionarios formativos no son muy largos, no son muy complejos, de hecho no lo son, y además si se fijan acá hay una plantilla de diseño de Word y además hay bibliografía y una guía de Word. Entonces, para las personas que no se manejen mucho en el tema, les recomiendo que puedan ingresar para que puedan adentrarse un poquito más. Y para la persona que me ha respondido hasta el momento el cuestionario informativo, que ha sido una persona del curso, vaya mis felicitaciones y mis más 2 décimas por haber respondido nuestro cuestionario formativo. Hasta el momento hay una sola, la tengo aquí anotadita, así que sé perfectamente qué es, así que felicitaciones. Ok. Chiquillos, les comento lo siguiente. Hoy día voy a dejar de compartir nuestra pantalla. Hoy día nos vamos a ir de lleno a la utilización de Word. Vamos a ver nuestro PowerPoint y hay algunas actividades que vamos a desarrollar para que la experiencia de aprendizaje sea más efectiva. Por lo tanto, lo primero que vamos a empezar es con uno de nuestros famosos Kahoot que les preparé. Es un Kahoot cortito, pero es para evaluar en qué posición, en qué postura están respecto a el formato, perdón, a la unidad 3 de editor de texto. Entonces, por favor, ingresen a su kahoot.it para que hagamos un juego cortito. Ahí lo puse en el chat y nos vayamos de lleno a donde tenemos, déjenme revisar acá. Ya sé, yo les doy el código, chiquillos. A ver, ¿dónde tenemos nuestro Kahoot? Vamos a ver acá.
Denme un minuto para comenzar con nuestro. Entonces, ya, ahí les estoy compartiendo pantalla, chiquillos. Pregunta, ¿se ve? Dice, prepárate para unirte y ahí aparece el código. Con música y todo, 773-474. ¿Lo pueden ver el código? Sí, profe. Ya, perfecto. Voy a buscar algo para descargar. ¿Quién decir? La Carlina, la Danius, Michelle Cass, Yaritza Mariel. Muy bien. Meli, empanada. ¿Quién es empanada? ¿Empanada de qué sería? Muy bien, Diego. Está bueno el del Diego. Lazo, la Elba. Muy bien. 13, ok. Yo veo conectadas a varias personas y por lo menos tienen que haber unas... A ver, hay 28 alumnos, así que por lo menos deben haber conectado unos 25 por juego. Vamos con 17, vamos. 18. Necesito que estén pendientes y con las antenas bien paradas porque es un Kahoot diagnóstico y ese Kahoot diagnóstico nos va a indicar cuál es el estatus del curso respecto a Word. No son preguntas difíciles, un poco capciosas, pero no difíciles. 20, ya. ¿Quién más falta? A ver, son 28, faltan 8 personas. Bien, Natalie. Elba. ¿Quién más? Hola, profe. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo no me veo ahí en la pantalla. Y dice ya está dentro del juego. A ver, Hola, Evelyn. ¿dónde está Yo la también Evelyn? veo que vea su nombre adentro. Huguín, Dice ya buena está Huguín. dentro. Es patético. Yo no me veo ahí adentro. Yo tampoco la veo. Salga y entre de nuevo. Ah, perdón. ¿Qué hago? Un spotty. Oye, a ver, ya, dale. No, salga y entre de nuevo al Kahoot. Sácase de la página y entre de nuevo. A menos que sea Poti, no sé quién será. Ya, chiquillos, 23. Faltan 5 más. ¿Quién más? Para que hagamos nuestro Kahoot y nos metamos en la clase y hagamos la actividad en clase, porque hoy día tenemos clase, tenemos una actividad grupal. Los voy a separar ahí en grupitos. Voy a aprovechar, compartir pantalla, ya. Les puse la... Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, acuérdense, anoten su nombre y apellido a modo de asistencia en el chat. Ok, entonces, ¿comenzamos? ¿Hay alguien que está hablando en el chat que dice? Ya, la Génesis. Gracias, Génesis. Ya, partimos entonces. Procesador de texto. Le di harto tiempo para esta, ojo. Algunas utilidades que presta Word son: piénsenla bien. Parece que les di mucho tiempo. Voy a evaluar si les doy más de un minuto de aquí en adelante, porque está muy seco. A ver. 23 de 23 respuestas. Tiempo. Ok, mira, tú
le pusieron a todos una respuesta, por lo menos, todas tienen alguna persona que pensó en esa alternativa. A ver, la alternativa roja era, bueno, la aseveración decía, algunas utilidades que presta Word son. La roja dice elaborar prestaciones y tablas de cálculo. ¿Por qué no podría, presentaciones y tablas de cálculo? ¿Por qué no podría ser esa alternativa? ¿Quién me puede decir eso? ¿Se hace en PowerPoint eso? Ya, perfecto. Excel. PowerPoint y Excel, por lo tanto no era la en rojo. La que está en amarillo dice, elabora documentos con tablas de cálculo incorporadas. Por eso votó una persona. ¿Por qué no podría ser esa, la alternativa amarilla? Es más Excel. Eso se refiere a Excel, ¿sí? Perfecto, gracias. La que está en azul dice, ahí se nos juntaban dos palabras, elaborar documentos de textos incorporando formatos determinados. ¿A qué se refiere con darle un formato determinado? ¿Alguien me puede dar una idea respecto a esa aseveración? El formato de la letra, profe, el tamaño. Ya, de acuerdo. Y la verde dice, y aquí votaron 6 personas, dice elaborar tablas de texto incorporando distintos formatos. ¿Por qué no podría haber sido, por qué no es esa la alternativa correcta? ¿Alguien me puede decir? Elaborar tablas de texto incorporando distintos. Porque no elabora tablas, elabora documentos. Ya. Es más escritura, Word. Igual se presta para confusión porque cuando yo podría elaborar una tabla de texto dentro de un Word. O sea, cuando vamos a ver enseguida que así como en PowerPoint, yo puedo insertar tablas, ¿cierto? Pero de todas maneras la forma, la alternativa correcta, y porque fue por la que votó la mayoría, era elaborar documentos de texto incorporando distintos formatos. Yo le doy el formato, yo le doy el tipo de letra, el tamaño de letra, le doy los distintos tipos de imágenes que quiero insertar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con la siguiente. Más general también, profe. ¿Perdón, cuál? El azul es más general. Entonces, Sí. O sea, yo por lo menos opté porque era más general. Por eso Tal opté cual. por la azul. Vamos con la siguiente. ¿Verdadero o falso? Word diseña documentación de su área de trabajo por medio de procesador de texto a partir de diferentes criterios. ¿Eso es verdadero o falso? Aquí les doy poquito tiempo. Ocho segunditos. Bien, verdadero. Esto está relacionado íntimamente con lo que vivimos anterior, en el Kahoot anterior. Porque en el fondo Word va a diseñar documentación de su área de trabajo, ya sea ahora que están estudiando o cuando estén trabajando en lo suyo, a partir de diferentes criterios. Por ejemplo, si ustedes quieren que los textos sean centrados o sean alineados a la izquierda o a la derecha, esos son distintos criterios que ustedes los dan. Entonces, Word permite diseñar ese tipo de especificaciones que ustedes requieran. Vamos con el próximo. Pregunta, última. Con el uso de Word, ¿es posible? Crear diferentes tipos de documentos como cartas, currículum, informes. Sí, ese que es la roja. Fui apretado con el tiempo, debo reconocerlo, pero ¿cómo les fue? A ver. Exacto, la mayoría estuvieron correctos. Se pueden crear distintos documentos
currículum, ustedes pueden hacer un informe, pueden hacer un texto informativo, pueden hacer un tríptico. Seguramente cuando les toca hacer su tesis para cuando egresen de su carrera, van a utilizar Word, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que tengan claro cuáles son las prestaciones que tiene este programa para poder ya sea utilizarlo durante su carrera, cuando terminen de su carrera y también cuando empiecen a trabajar. Y también, ¿por qué no decirlo? Para cuando tengan que buscar trabajo. La elaboración de un buen currículum, si bien es cierto, hay hartas plantillas que uno las puede ir rellenando, pero en el caso que no tengan a mano una, el saber hacer un currículum mediante Word es muy importante. A ver, hay alguna persona, ya, pensé que me estaban hablando. ¿Por qué no podría haber sido la que está en color azul, que por eso votó una persona? Dice crear diferentes tipos de documentos como cartas y presentaciones animadas. Las presentaciones animadas, recordemos que tienen que ver con... PowerPoint. Exacto, gracias Ángela. Y la que está en amarillo dice crear diferentes tipos de tablas de cálculo con formas incluidas. Eso aún no lo vemos y eso tiene que ver con... Excel. Gracias. Muy bien. Ya chiquillos, entonces nuestro Kahoot ha salido bastante bien. Vamos a retirarnos de estas páginas tan útil. Y ahora nos vamos a nuestra presentación. Pregunta, ¿se ve la presentación que dice semana 11? ¿La pueden ver? Sí, sí, profe. Okay. ¿Qué es lo que yo pretendo que ustedes aprendan? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados de esta unidad? Miren, básicamente yo lo que pretendo es que ustedes aprendan a elaborar documentos que incorporen texto según los formatos que ustedes estimen convenientes, según el tipo de letra que ustedes estimen conveniente, que inserten imágenes, que puedan insertar tablas, que puedan insertar hipervínculos, que dicho sea de paso, todo es muy, muy similar a como lo hacíamos en PowerPoint. Insertar los encabezados y pie de página. ¿Alguien me puede decir de la diapositiva que estamos viendo en este momento, cuál sería el encabezado de página? O la pregunta es, ¿tiene encabezado de página esto? Esta diapositiva, ¿tiene un encabezado de página o no tiene? El logotipo de NAC. Ya, perfecto. ¿Y tiene pie de página? ¿Tiene pie o no tiene pie? Por favor, responden y equivóquense todo lo que puedan, ¿eh? Porque estamos aprendiendo, así que no tengan miedo a equivocarse. De Yo eso no se entiendo trata. qué se refiere a pie, profe. Ya, vamos a De ver. página no, como que no, ahí me pierdo. Pero lo demás sí, pero pie de página no sé a qué se refiere. Ya, no hay problema. Miren, en este caso, nuestra diapositiva solo tiene encabezado página, que es la parte superior, donde dice NAC, Centro de Formación Técnica, y al lado la información respecto a nuestra acreditación. Si se fijan, la nueva diapositiva también tiene el mismo encabezado página, y la tercera, y la cuarta, y la quinta. Entonces, el encabezado página quiere decir que este logo que nosotros determinamos va a acompañar a toda nuestra presentación, a toda nuestra diapositiva. Y si nosotros determinamos también insertar un pie de página, ese pie de página también va a acompañar a todas las diapositivas. En este caso, no tiene pie de página. Y en el pie de página nosotros, ¿alguien sabe para qué sirve el pie de página? Ojo, lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver de manera práctica y lo vamos a ver como concepto. ¿Perdón? ¿El final de las páginas? El final, pero ¿y el final de qué? De cada página. Pero, ¿qué incluiría ese final? Eh, ¿Qué implicaría ese final? datos, eso es muy genérico. comentarios.
¿Perdón? Datos, comentarios. Podría ser un dato, por ejemplo, hay algunos pie de página que insertan la página web, por ejemplo, en la parte inferior. La página web de lo que se está hablando. Si estamos hablando, por ejemplo, si se trata de un laboratorio, hay laboratorios que insertan en la parte inferior no solo el número, sino que la página web, o también insertan alguna fe de ratas, ¿cierto? Que es una corrección del texto, como también pueden insertar alguna información respecto a la página en sí, pero básicamente es información determinada, inclusive insertan números telefónicos de alguna compañía, por ejemplo, la compañía, qué sé yo, Rodalam, esa compañía en la página inferior de sus textos aparece la página web y aparece el número telefónico, un número de un centro de llamado. Me parece que un número 600 algo, por darle un ejemplo. Entonces también, bueno, retomando, eso es lo que, a grandes rasgos, yo lo que espero que ustedes aprendan. Además, la revisión ortográfica, yo en ese sentido trato de ser insistente porque tenemos que desarrollar una buena ortografía. Y además, con la utilización de, en este caso, Word, la verdad que el tema de la ortografía es bien fácil de solucionar cuando tenemos algún problema, porque, como bien saben ya, si nosotros escribimos árbol con B larga, perdón, con B corta, nos va a aparecer subrayado en rojo. Entonces, eso quiere decir que hay alguna falta de ortografía. ¿Qué otra cosa yo espero que ustedes aprendan? Que puedan colaborar a distancia para elaborar un producto de información. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes puedan compartir información con las personas que estén trabajando para que puedan desarrollar un producto. Por ejemplo, si les hago desarrollar la malla curricular, la malla académica a ustedes, con todos sus ramos, y que lo puedan hacer a distancia con una persona, que entre los dos puedan desarrollar esa tabla, esa malla académica, a eso se refiere con la colaboración a distancia para la elaboración de un producto. Respecto a los criterios de evaluación, básicamente aplicar funciones básicas de edición, por ejemplo, cambios de tipo de letra, de tamaño de letra, que también mi idea, también lo que les voy a evaluar es que diseñen documentación de su área de trabajo, por ejemplo, que hagan un documento informativo acerca de un laboratorio donde estén trabajando, por darle un ejemplo, y crear tablas, también crear tablas según distintos requerimientos, básicamente. Como les decía, Word, o sea, los editores de Word de texto como Word son la aplicación o programa más utilizado para que nosotros podemos crear para realizar distintos tipos de documentos, ya sea carta, ya sea currículum o algún informe. Insisto, cuando a ustedes les toque hacer su tesis para poder egresar, van a tener que utilizar esto sí o sí. Entonces, por eso es importante irse familiarizando. Word tiene un mundo de alternativas, la verdad. Y así como lo hicimos con PowerPoint, importante es que nosotros nos vayamos, sepamos identificar dentro de las distintas pestañas y alternativas que tiene Word, cuál es la que nos va a servir, por ejemplo, para que nosotros podamos corregir nuestra ortografía, insertar un gráfico, insertar una tabla, darle un margen determinado, ver el tipo de letra, hay muchas alternativas, crear un índice, etc. Fíjense que acá la señorita Claire hizo su currículum utilizando Word, ¿cierto? Donde puso ella, bueno, todo en inglés, pero puso parte de lo que serían sus estudios,
aparecen los años en que trabajó en distintos lugares, y en la parte superior aparecen sus datos personales, como son su dirección, su correo y su teléfono. Hay distintos tipos de currículum, pero este es un ejemplo para demostrar que con la utilización de Word nosotros podemos desarrollar un currículum vitae. Y no necesariamente que lleve foto. Hoy día hay compañías que no ven, no dejan, no dan la alternativa de uno insertar una foto, porque esa foto podría tener algún tipo de influencia en que quede en el cargo. No. Hoy día hay compañías que no requieren ni el colegio, ni el lugar donde uno vive, ni tampoco la foto, porque así uno puede ser más objetivo y no dejarse llevar por cosas relacionadas con aspectos que puedan ser, que a uno no puedan discriminar, aspectos discriminatorios. Bueno, pero me fui por otro lado. A ver, Word nos permite editar, como les decía, editar la información, por lo que no necesariamente nosotros tenemos que escribir desde cero. Eso es una gran ventaja. Ustedes saben que cuando encontramos un texto que nos sirve, nosotros lo podemos copiar de su origen, ¿cierto? Lo manipulamos, podemos manipular la información porque podemos darle distintos parámetros que nosotros estimamos convenientes. Y nosotros podemos crear a partir de un texto que encontremos en una página web, podemos darle otra apariencia, ¿cierto? Conservando el contenido. Nosotros podemos aplicar, mantener formato, que lo vamos a ver y que lo vimos ya también en una unidad anterior. Entonces, mantenemos el texto, pero solamente vamos a cambiar el formato. Por ejemplo, en esta hoja que yo tengo acá, dice informe que emite el letrado, esto yo lo podría tomar, lo podría copiar, y en vez de darle esta característica, ¿cómo se llama este tipo de texto? Este tipo de texto, porque recuerden que tenemos el texto centrado, el alineado a la izquierda, a la derecha, el justificado. ¿Cuál vendría siendo esto? ¿Justificado? Es justificado, tal cual. Este es el texto justificado, que quiere decir que tiene la misma línea, digamos, que va a separar de la orilla de la hoja a un lado y al otro. Nosotros le podemos dar los márgenes, ojo, nosotros lo podemos editar, pero está equidistante de un lado y del otro. Ese es el justificado. Importante, al escribir un texto es necesario considerar dos aspectos importantes para transmitir un buen mensaje. El primero de ellos, el contenido, y el segundo, el aspecto de apariencia que tiene el texto. Como les comento aquí, este último se manipula al utilizar los llamados formatos de texto y se encuentran al procesar la información en la computadora. Acá aparece la pestaña archivo. Aquí más que nada menciona de las distintas versiones de Word, pero cuando nosotros estamos en la pestaña archivo tiene que ver básicamente donde nosotros podemos abrir un documento, podemos guardarlo como, etcétera, etcétera, etcétera. También nos dan los documentos recientes que nosotros abrimos. Esa es la ficha archivo. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chiquillos? Esta es son las distintas pestañas que presenta Word. Entonces, las vamos a ir analizando a grandes rasgos una por una. Vamos a ir aclarando algunas dudas y vamos a meternos en el trabajo en clase. Bueno, vamos a hacer algunas demostraciones prácticas también y vamos a hacer el trabajo en clase. ¿Por qué la idea? Porque igual el trabajo tiene varios aspectos. Y aparte de que trabajen en grupo, es que vayamos resolviendo dudas y consultas que ustedes puedan tener. Voy a dejar de compartir un minuto. Pregunta, hasta ahí. ¿Alguien tiene dudas? Señorita Patricia, las Patricias,
que veo dos conectadas por lo menos. La Génesis. ¿Alguna duda tiene ahí alguien? No me tengo que aprender ¿cómo le llama usted? Los nombres ¿Rayas? el ordenamiento de las rayas. Que no me las sé. Ah, ya. Sí, cuando es O sea, hay que justificado, aprenderlo. cuando es centrado, como cuando los poemas, para mí es el sinónimo de un texto centrado, cuando la disposición que le dan a los poemas. O en este caso, ¿Nos va a sí, enseñar cómo se llama cada una de esas? sí, ahí lo vamos a ver, es fácil, y además que si uno se sitúa sobre alguno de ellos, automáticamente le va a dar de qué se trata. Ah, dice. Sí, ahí lo Ah, vamos ya. a ver enseguida. Las tareas grupales no son con nota, pero es obligación hacerlas. Así que, no, si alguien tiene algún problema de fuerza mayor, no hay problema con que se ausente. Yo lo entiendo, siempre y cuando me lo puedan dejar ahí por escrito. No hay ningún problema, chiquillos, así que no se hagan problemas. Yo soy comprensivo en ese caso. A ver, ok. Entonces, como les decía, chiquillos, nosotros lo que vamos a hacer ahora va a ser ir conociendo nuestro Word. Me gustaría saber quiénes de los 28 que hemos conectado no se maneja en Word. Así como lo hicimos para PowerPoint, me gustaría saber quiénes no se manejan en Word de acá del grupo. Ya, eso, que levanten la manito sería ideal. Perfecto. La Pati, la Valeria, ¿quién más? Si ponen la manito así levantado para yo tener una idea. Yo, profe, igual, no mucho. Ok, vamos a aprender así que no se preocupen. Si levanta la manito, la Lore. 5. Perfecto. Ok. Entonces, les voy a presentar a Word. Les voy a presentar su hoja de editor de texto. Pero primero vamos a terminar de ver nuestra presentación. Pregunta, ¿se ve la presentación? Sí, Se ve, profe. Ok. Fíjense que tenemos en nuestra barra de Word, que la barra de Word está compuesta por todas y cada una de estas pestañas. En nombre son muy similares a cuando trabajamos en PowerPoint y también van a ser muy similares cuando trabajemos en Excel. Si se fijan, la primera pestaña se llama Inicio. En esa pestaña nosotros tenemos la alternativa de cambiar los tipos de fuente. Cuando yo le hablo de fuente, son los tipos de letra. Nosotros podemos establecer la letra que nosotros cambiemos, que nosotros necesitemos, que estimemos conveniente, así como el tamaño. Tenemos para poder subrayar nuestras letras, nuestras palabras, utilizar una cursiva, como cuando hablábamos de los nombres científicos. Cuando y lo mencionamos en alguna clase, la aspirina viene del ácido acetilsalicílico y el ácido acetilsalicílico lo sacan de el sauce. El nombre científico del sauce es Salix aspersa. Y de ahí viene el nombre de ácido acetilsalicílico, porque el sauce es de la familia de Salicaceae. Entonces, para eso sirve en este caso la letra cursiva, para nombre de científico, ya sea animales, vegetales, etc. En este caso tenemos la alternativa también de poder destacar algún texto y fíjese acá lo que preguntaba la señorita Patricia Pichurman, era que nosotros tenemos varios tipos de texto acá. Uno de ellos, que es el que estoy apuntando ahora, el texto justificado, que es igual en ambos lados. Tenemos el justificado a la derecha, justificado a la izquierda y el centrado. Acá arriba tenemos los iconos de todo lo que son
No, no son cremillas. Uy, la palabra se me olvidó. Tenemos los... ya me acuerdo. ¿Viñetas, profe? Perdón, ¿Viñetas? viñetas, ¿Viñetas? viñetas. Es que tenía la palabra cremillas, pero no era cremillas, viñetas, me aparecía. Gracias. Ahora bien, esto lo vimos hace un par de semanas. ¿Alguien me puede decir para qué sirve ese botoncito? El que tiene la A con la coma. Para Para- borrar formato, ¿Para qué? ¿o no? ¿Borrar formato? ¿No? Bien, gracias Lorena, tal cual. Con eso nosotros borramos un formato, pero mantenemos la información. Esa es la gracia. Porque si el formato viene todo en una letra que no sea muy legible, ustedes lo seleccionan, apretan ese botoncito y van a poder mantener la información. No se va a borrar nada, pero les va a dar la opción de ustedes cambiar a la letra que ustedes estimen conveniente. Y así vienen varios tipos más de pestañas como insertar. En insertar también nosotros podemos insertar objetos, lo vamos a ver enseguida. Diseño, referencia, correspondencia, etc. Como dice acá, como lo vimos en la unidad anterior, utilizando la pestaña podemos configurar la pestaña inicio, podemos configurar el texto, el tipo de fuente, el tamaño, color, etc. El tipo de tamaño de letra, si es cursiva, negrita o subrayado, estas tres. Borrar el formato, que es lo que acaba de decir Lorena. También tenemos la alineación de texto. Aquí, Patricia, toma atención, mire, aquí nosotros tenemos los 4 tipos de alineación, que uno es justificado, alineado a la derecha, centrado, acuérdese de los poemas, y alineado a la izquierda. Y acá tenemos los distintos tipos de viñeta, que pueden ser de un listado, que pueden ser numéricas, que pueden ser numéricas, listas multinivel, A, o sea, 1, A, I, etcétera. No lo voy a complicar con eso, pero son los distintos tipos de viñeta que nos da como alternativa de acuerdo. En uno de esas pestañas tenemos la alternativa de la sangría. Ya lo vamos a ver en vivo. Entonces, ¿para qué sirve? En el botón formato nosotros podemos definir la sangría. Y eso tiene que ver con los espacios que tenemos desde el texto, desde que termina el texto hasta que termina la página. Insisto, lo vamos a ver in situ, pero es para que se vayan familiarizando. Dice aquí, una de las más comunes será, por ejemplo, añadir una numeración o un esquema numerado. Revisión ortográfica, la famosa revisión. Esta revisión está predefinida y al momento de escribir el texto puede aparecer diferentes subrayados alertando al usuario de una palabra mal escrita. ¿Qué pasa cuando yo escribo árbol con B corta? Me va a aparecer subrayado en rojo. ¿Y por qué? Porque tengo una falta ortográfica. Pero hay distintos tipos de subrayado, porque no solamente está en rojo, hay una que está en verde, vamos a ver qué significa, y me parece que hay una azul también, que tiene otro significado. Entonces, los dichos subrayados son como los que se describen en la siguiente tabla. Entonces, cuando el subrayado está en rojo, quiere decir que hay un error ortográfico o el programa no reconoce la palabra. No es raro que algunos computadores, si ustedes ponen una palabra que sea muy rebuscada, no la reconozcan. Puede ser que una palabra que esté bien escrita, pero que el computador no la tiene en su base de datos. Y como no la tiene en su base de datos, dice, chuta, esto está mal escrito o hay algo raro, y la subraya en rojo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿Cuál es el procedimiento? Yo aquí les puse el tipo de subrayado, el significado y cómo es el procedimiento con cada uno de estos casos. Cuando está en rojo, yo debo hacer clic derecho. ¿Cuál era el clic derecho? ¿Qué otro nombre tenía ese clic derecho? Menú contextual. Eso, muchas gracias. En nuestro menú, si nosotros seleccionamos y
nuestro menú contextual, nos vamos a encontrar con que pueden dar la siguiente alternativa. La palabra está correcta o bien, que la podemos omitir, ya que no la detecta como error en ese archivo, o la podemos agregar al diccionario en el caso de tener la seguridad que la palabra está bien escrita. Miren, chiquillos, ustedes como futuros técnicos en farmacia, es muy probable que después manejen palabras que el común de la gente no conozca, palabras técnicas. Y es muy probable también que muchas de esas palabras ni siquiera el computador las tenga en su base de datos. Por lo tanto, en ese caso, cuando ustedes están seguros que la palabra se escribe de la forma que ustedes la están registrando, lo que deben hacer es agregar al diccionario, porque eso va a ampliar la capacidad de términos de su computador, gracias a que ustedes van a estar agregando distintas palabras. Pero sí tienen que estar seguros que la palabra está bien escrita y existe realmente. O sea, no meter ahí cualquier palabra que ustedes piensen que podría, no, tienen que estar 100% seguros para poder agregar al diccionario. Hasta ahí, consultas. Ok. Luego tenemos el subrayado en color verde, que hace sentido básicamente a que tienen que revisar la gramática. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Tienen que leer el texto para revisar y corregir la redacción. Luego, subrayado en azul, que la verdad que es muy pocas las veces que me ha aparecido eso subrayado. Dice, perdón, es una palabra que no tiene error ortográfico, pero no va adecuado a al... Dame un segundo para correr esto. No va de acuerdo a la oración. Por ejemplo, cuando vaya al cine, ese vaya debería ir con B larga, B corta, con I latina. ¿Cómo debería ir ahí? Cuando vaya al cine. Porque si lo leo suena bien, pues, cuando vaya al cine. Pero ¿cómo debería decir correctamente ahí? Con V y con Y. Perfecto. Cuando vaya al cine de ahí. Entonces, claro, en ese caso, más que nada, como les digo, no tiene error ortográfico, pero no va de acuerdo a la oración, porque vaya, en este caso, vaya con B larga, ¿a qué vaya se referiría? ¿Alguien que me pueda ayudar con eso? ¿Cómo, profe? Disculpe. Dice, ejemplo, cuando vaya al cine. Porque no hay error de ortografía. Pero esa palabra no está acorde a la frase que nosotros tenemos ahí. Porque en este caso vaya tendría que ser, como dice su compañera, con V y con Y. Pero la valla que aparece ahí es la valla de la fruta. La valla, por ejemplo, de la uva. La uva botánicamente es una valla. Entonces, a eso hace referencia. Ahora, ¿cuál es el procedimiento con estas palabras? Leer el texto para revisar y corregir la redacción, verificando que el significado de la palabra sea acorde a lo que queremos comunicar. Sinónimos. Los sinónimos, bueno, la mayoría ya sabemos de qué se trata. Son palabras con el mismo significado que se escriben diferente. Y hay un procedimiento para su uso. Seleccionamos la palabra. Si nosotros queremos, por ejemplo, encontrar un sinónimo de la palabra procedimiento, lo que yo debería hacer sería, a ver, déjenme salir de la presentación, porque me gustaría que lo viéramos in situ. Vamos a compartir. A ver. Pregunta, ¿se ve ahí mi...? Sí, profe. Ya. Pero ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a volver a sacarlo, chiquillos.
porque tengo una hojita en blanco de Word. Pregunta, ¿se ve mi hojita en Word que tengo acá, virginal? Sí se ve. Perfecto. Fíjense que aquí yo tengo la palabra procedimiento. Si yo quisiera buscar un sinónimo y no tener que ir necesariamente a la web, lo que puedo hacer yo acá, como dijo delante Melissa, es seleccionar la palabra y nosotros nos va a dar con el botón derecho, y nos va a dar nuestro menú contextual. Mi menú contextual, como la palabra lo dice, va a depender del contexto. Recordemos que las alternativas que me dan aquí no son las mismas alternativas que me van a dar cuando yo estoy en PowerPoint o cuando estoy en Excel. Por lo tanto, lo que yo debo hacer en este caso va a ser seleccionar con botón derecho, ¿cierto?, sobre la palabra, y me va a dar varias alternativas. Una de ellas dice sinónimo. Entonces, si yo aprieto sinónimo, ni siquiera lo aprieto, solamente estoy situado sobre la palabra, me va a dar varias alternativas que son sinónimos de procedimiento. El procedimiento para el almacenaje de medicamentos de origen norteamericano. Entonces, podría ser procedimiento para fármacos norteamericanos. Como hay empresas que tienen procedimientos para todo, porque con eso hacen que finalmente lo que terminan de hacer con eso es asegurarse que el trabajo en primer lugar esté bien hecho, que siga un estándar determinado y que se disminuyan las posibilidades de accidentes. Entonces, si yo quisiera poner un sinónimo, ahí yo tengo, dice, procedimiento para almacenaje de fármacos norteamericanos. Y si a lo mejor voy a repetir de nuevo la palabra procedimiento y la quiero cambiar y quiero poner un sinónimo, yo voy a la palabra procedimiento, cliqueo con mi botón, con mi menú contextual, y tengo la alternativa de que me va a dar varios tipos de sinónimos. Entonces, si selecciono el primero, me va a decir forma para almacenaje de fármacos norteamericanos. Y si no me convence mucho tampoco, cliqueo sobre la palabra, botón derecho, sinónimo, y a lo mejor carácter para almacenaje de fármacos norteamericanos. En fin, ya ahí después va tomando otro rumbo en el fondo, porque partí con mi palabra que era procedimiento. De procedimiento yo elegí formas, y de formas ya, como formas tiene otros sinónimos también, que no necesariamente tienen tanto que ver con procedimiento, ya la palabra en el fondo se va degradando, y ahí, ojo, tienen que tener cuidado, porque podría ser que él le cambie el sentido a la frase. Entonces, hay que tener ojo con el sinónimo también. ¿Se entiende cómo buscar un sinónimo utilizando su botón secundario, chiquillo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Miren, bueno, quiero terminar de pasar el PowerPoint porque quiero que veamos unos temas interesantes y prácticos, que a mí el tema práctico, el tema empírico, el que creo que da mejor resultado, porque esto es pura práctica nada más. Entonces ya tenemos claro lo de los sinónimos, tenemos claro la sinonimia, o sea, la alternativa de sinónimo que nos va a dar cuando nosotros seleccionamos botón derecho, menú contextual. Luego tenemos la introducción y manipulación del párrafo. El párrafo nosotros podemos, es un conjunto de oraciones relacionadas sobre el mismo tema,
nosotros podemos darle los tipos de letra, el tamaño de letra, ¿cierto? Podemos iniciar con una mayúscula, terminar con un punto o aparte o punto final. Un programa de procesador además identifica su final a través de la letra de la tecla Enter. Cuando hablamos de fuente, estilo, tamaño y efectos, bueno, aquí les puse que son empleados para cambiar el aspecto y la presentación del texto. Además, se pueden acceder desde la ficha de inicio utilizando el botón según corresponda a la apariencia. O también, ojo aquí, o también al formato a aplicar una vez que se han seleccionado el texto que se desea cambiar. Tenemos el espacio entre caracteres. Este básicamente se emplea para poder aumentar o disminuir el espacio entre los caracteres. Y tenemos tres alternativas que son el normal, el expandido y el comprimido. Ustedes lo pueden personalizar, ahí ustedes lo determinan. Y se aplica desde el cuadro de diálogo fuente. Las sangrías, que son básicamente el espacio que existe entre el margen y el texto. Miren, aquí les puse una imagen donde aparece una sangría. ¿Se han fijado en los libros cuando, bueno, sobre todo los libros antiguos, que siempre empezaban con una sangría? Si bien el texto está justificado, siempre se dejaba, o hay libros que todavía lo hacen, dejan un espacio, ¿cierto? Un espacio para insertar la primera palabra con que empieza el párrafo, o el libro, o el capítulo, etc. Entonces, básicamente, el espacio que existe entre la imagen y el texto. Ustedes lo pueden manipular a partir de la regla a través de los iconos ubicados en la regla horizontal, o desde el cuadro diálogo párrafo, que también lo vamos a ver. Aquí les puse los tipos de sangría: sangría a la derecha, sangría a la izquierda, sangría francesa y sangría de primera línea. Hoy día abordamos conceptos de Word, estilos, formatos, elaborar documentos y ortografía. ¿Dudas hasta ahí? Vamos a practicar al tiro porque esto es pura práctica, chiquillos. Yo tengo acá mi hojita en blanco de Word. Quiero saber primero si se alcanza a ver. Sí se ve, profe. Gracias. Entonces, identifiquemos, veamos, familiaricémonos. Tenemos nuestra hojita en blanco. Tenemos nuestra pantalla de archivo donde tenemos guardar como, imprimir, compartir, etc. Y enseguida tenemos nuestra pestaña inicio, y en la pestaña inicio donde tenemos los tipos de fuente, los tamaños de fuente. Si yo quisiera subrayar, vamos a jugar con este título que tenemos acá. Si yo quisiera subrayar esto, lo que yo tendría que hacer sería seleccionar mi texto y seleccionar la opción subrayado. Ahora, si además de eso yo quisiera darle la condición de texto en cursiva, o sea, la letra que va hacia un lado, lo que yo debo es seleccionar el botón que está al medio. Y si se fijan, cada vez que selecciono, me va quedando en color gris más oscuro. Entonces, con eso me indica que ya fue utilizada esa función. Ahora, si yo aprieto los tres, me va a volver a mi condición normal. Incluso tengo la alternativa de subrayar con varios tipos de formato. Carácter, por ejemplo, para almacenaje de formato norteamericano. A lo mejor lo puedo subrayar con una doble línea. O a lo mejor lo puedo dejar así, ¿no? Pregunta, señorita Patricia Bichurman, si yo quisiera este texto, este título, yo lo quisiera dar en un formato tamaño número 16 y además lo quisiera centrar, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Usted me podría dar las indicaciones?
¿La letra? ¿Me dijo? El título que tenemos puesto acá, claro, la letra es 16. Tiene ¿Cómo que tendría cambiar que la cambiar el letra tamaño? ¿Ya? ¿Dónde me tendría que ir? al lado del cuerpo de la letra. Perfecto. Están los números. Ok. Y le doy el número 16. ¿Así? 16. ¿Sí? Ya. Y si yo lo quisiera subrayar y dejarlo centrado, ¿cómo yo tendría que hacerlo? ¿Cómo se llamaban estas cositas? Los... ahí está. Alineación, no. Centrado en los párrafos. ¿Cuál de estas cuatro corresponde a alineación? Segundo. Ya, perfecto. Esto, perdona, es centrado. Ya. Este es centrado, Centrado ¿cierto? Y subrayado. Subrayado, ¿dónde tendría que ir a subrayarlo? Tiene que marcar primero como recién lo hizo. Ya. Y poner subrayado. Lo seleccionamos entonces. Eso, Y después me voy a seleccionar. dónde. ¿Y subrayado dónde? En la S. En la S. Ok, ahí lo tengo subrayado. Y la otra alternativa que yo tengo para destacar más aún esto es que le dé el color de resaltado al texto. Entonces yo lo puedo poner en este caso, por ejemplo, amarillo. O si no me gusta mucho el amarillo y soy medio daltónico, a lo mejor lo voy a poner celeste. Eso. ¿Y queda de ese color? Queda de ese color, sí. Ahora, si no me gusta que quede ningún color, lo selecciono y se lo saco. Entonces me voy acá donde está color de resaltado texto y le pongo sin color. Y me queda en blanco. Entonces, vamos a dejarlo en blanquito nomás para que no nos confundamos. Ok. Entonces, aquí yo les quiero hacer unas observaciones y enseñar algunas cosas. Por ejemplo, yo me voy a meter a ver, ok, vamos a seguir reconociendo nuestras pestañas. Entonces nosotros tenemos los distintos tipos de funciones que nos dan, por ejemplo, acá tenemos las viñetas, ¿cierto? Tenemos, en el caso que hagamos una tabla, para darle distintos tipos de borde. Si se fijan, nosotros tenemos la alternativa también de cambiar el tipo de letra según las características que nos dé cada uno de estos iconos en la parte superior. Tenemos algunos tipos de letras que son específicos, por ejemplo, para citar. Cuando yo cito a alguien, es cuando yo menciono a alguien que ese alguien ya hizo, por ejemplo, un estudio respecto a los fármacos norteamericanos. Por darle un ejemplo, acá aparece otro tipo de cita con ese tipo de letra, ¿cierto? En fin, lo estamos reconociendo más que nada. Si me voy a la pestaña insertar, en la pestaña insertar yo también tengo la opción, tal como lo vimos en la unidad anterior, de insertar una tabla. Si yo selecciono insertar tabla, yo mismo le puedo dar la cantidad de columnas o la cantidad de filas. También puedo insertar alguna imagen, ¿cierto? Alguna imagen que yo tenga guardada. En este caso no tengo ninguna. Y también puedo insertar imágenes en línea. ¿Cuáles eran las imágenes en línea? ¿Alguien me puede recordar eso, por favor? ¿De la web? De la web. ¿De internet? Sí, tal cual. Entonces, si yo selecciono imágenes en línea y me voy acá, lo que debo hacer es, si yo estoy hablando de fármacos norteamericanos, vamos a poner aquí la palabra fármacos. Bueno, la palabra fármaco es súper amplia, pero vamos a poner una donde aparezcan algunas píldoras. Ahí con un corazoncito. Y me aparece nuestra imagen relacionada con el corazón y con algunas píldoras. Entonces, cuando estamos en insertar, eso es lo que nosotros podemos encontrar. Luego,
Podemos insertar también gráficos. El gráfico se hace de la misma manera que nosotros lo vimos anteriormente, donde nosotros elegimos el tipo de gráfico. En este caso vamos a seleccionar un gráfico de tipo columna agrupada, ¿cierto? Seleccionamos aceptar. Y recuerden que en este caso yo le voy a dar las condiciones al gráfico. Y por lo tanto, aquí está una pregunta. Chiquillos, en este caso estoy tratando de insertar un gráfico. Pregunta, ¿se ve? Hay una tablita que dice gráfico en Microsoft Word y hay una tablita que me aparece arriba. ¿La ven ustedes o no? Sí, ¿Sí? ¿Se ve? la tablita. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice la Sí, tablita? sí se ve. ¿Qué dice la tablita? Categoría 1. Ya. ¿Saben por qué la pregunto? Porque el otro día me pasó en una clase que yo estaba transmitiendo la tablita ahí a mandíbula batiente y nadie la veía. ¿Y por qué es importante ver la tablita? Porque ahí yo voy a insertar los datos. Entonces voy a poner, al igual que la vez anterior, insertar datos, Estados Unidos, Canadá, Suecia. Y a cada uno lo voy a asignar, bueno, de partida voy a eliminar, ¿cierto? Y vamos a poner aquí números al azar. Perdón, me caí. Ahí volví. Ya. Le di datos al azar. En el fondo es para demostrar que un gráfico lo puedo insertar de la misma manera como lo hacía en la unidad anterior, vale decir en PowerPoint, y lo mismo una imagen. Yo imágenes las puedo llamar desde la web o las puedo insertar de las imágenes que yo tenga guardadas en mi computador. También puedo insertar un video, ¿cierto? Y tenemos nuestro encabezado y pie de página, que también nos vamos a adentrar en unas clases futuras acerca del encabezado, pero solamente como dato, es que en la parte insertar, en la pestaña insertar, tenemos la alternativa de encabezado y pie de página. Luego en la próxima pestaña tenemos la pestaña que dice diseño. En diseño nosotros la alternativa que tenemos es poder darle distintos formatos al documento. Entonces con esto nosotros vamos a tener formatos, título y los distintos tipos de letra que nos da. Vamos a poder tener la alternativa también de poner distintos tipos de fuentes y además aquí hay algo que yo en lo personal encuentro bien interesante, por ejemplo cuando ustedes tengan que hacer un informe, es que en diseño, esta parte por favor, acuérdense porque tiene que ver con el trabajo que vamos a hacer en unos minutos más. Esto tiene que ver con que yo le puedo insertar bordes a nuestra página, por ejemplo. Si yo quiero hacer, aquí yo estoy haciendo un informe. Vamos a eliminar nuestra imagen, pero sí vamos a mantener nuestro título, nuestro gráfico. Si yo le quiero dar borde a la página, selecciono el icono que dice borde de página y yo aquí tengo varias alternativas. Sin borde, borde de cuadro, borde de sombra, borde en 3D. Yo voy a, en este caso, seleccionar el borde tipo cuadro y a este borde yo le voy a dar, hay varios estilos. A mí, en este caso, le voy a poner una línea triple de color que sea automático y con un ancho de 3/4 de punto para que no me quede tan angosto. Entonces yo aquí tengo la alternativa, ojo, al igual que en las presentaciones, cuando nosotros tenemos una animación y esa animación se la queríamos dar a una o a varias diapositivas, yo aquí tengo la alternativa de el borde dárselo a uno o a varios de las páginas que estoy haciendo de la hoja. En este caso le voy a poner aplicar a todo el documento, pero también tengo la alternativa de esta sección solo la primera página, etc. Pero yo le voy a poner a todo el documento y aprieto aceptar. Entonces, si se fijan, nuestra hojita informe, que es carácter
de almacenaje para fármacos norteamericanos. Bueno, que en realidad vamos a cambiar acá porque nos quedamos con el sinónimo. Y aquí la palabra correcta era procedimientos para almacenaje de fármacos norteamericanos. Entonces, aquí en este caso tenemos nuestro borde de página. Luego, cuando nosotros nos vamos a la pestaña formato, denme un segundito para... Ya. En la pestaña formato nosotros tenemos acá una función bien interesante. Esta función tiene que ver con la creación de columnas, por ejemplo. Voy a buscar información en internet acá para poder darle un ejemplo. Espérenme un segundo. Espérenme un minutito. Entonces. Vamos a buscar un texto acá. Ya. Un minuto. Un minuto. Pregunta, ¿qué página se está compartiendo ahí? ¿Volvió a procedimientos o están viendo otra hoja? ¿Aló? Procedimiento. Ya. Fíjense que yo estoy aquí mostrándoles las funciones de la pestaña formato. Dentro de las funciones de la pestaña formato, entre paréntesis voy a pegar ese texto ahí. Y voy a eliminar nuestro... No hay problema, Michelle. En este caso yo tengo acá un texto que copié que tiene que ver, lo acabo de sacar de la web, que tiene que ver con los fármacos norteamericanos. Fíjense que dentro de la pestaña formato yo tengo varios tipos de alternativas como son los márgenes, la orientación, si yo quiero que esto esté de manera vertical u horizontal. Tengo el tamaño y aquí tengo algo que quiero que presten atención que se llaman las columnas. Las columnas lo que van a hacer va a ser dividir el texto en dos o más columnas según cuáles son los requerimientos que ustedes tengan. Entonces, también lo que puede hacer esto puede elegir el ancho y el espaciado de las columnas, así como usar formatos determinados. Entonces, si yo selecciono acá, donde dice columnas, me da la alternativa de que trabaje en una, en dos, tres, izquierda, derecha o más columnas. En este caso yo voy a trabajar con dos columnas. Entonces, fíjense que automáticamente, vamos a bajar un poquito esto, automáticamente yo tengo una columna acá y me lo da y el computador me lo da de manera automática. Entonces, si se fijan, yo acá tengo una columna. ¿Y por qué no tengo la segunda? Porque me falta texto. Solamente por eso. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a copiar este texto a continuación, que es la misma, el mismo párrafo, o sea, la misma lectura,
Nada más que eso. Y automáticamente me da la segunda columna, me la empieza a completar. ¿Cierto? Es decir, tengo esa columna y al lado tengo la otra. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer yo en este caso? Yo puedo empezar a jugar acá con esto. Por ejemplo, si yo selecciono todo el texto y lo que hago es darle algún tipo de espaciado entre texto, lo puedo hacer. ¿Alguien me puede indicar cómo yo le puedo dar más espacio entre texto, entre líneas, para darle a lo mejor un espacio interlineado un poquito más amplio para que me cubra la totalidad de mi hoja? ¿Cómo lo podría hacer yo? ¿Cómo yo podría darle más espacio entre líneas? Podría irse arriba donde dice correspondencia, abajo. Correspondencia, Ahí. ya, perfecto. ¿Y cuál elegiría acá? Porque está tibio, sí. No sé si la segunda o la tercera, es que no. Una de ellas, la que quede más parejo, la cuarta. Ya, entonces primero justifiquemos. Perfecto, me parece que justifiquemos y miren, tal cual como usted dice, quedó parejito. Ahora, pregunta, si yo me pongo al lado de eso en justificado, aquí al ladito, en ese icono, quiere decir, y me habla del espacio entre las líneas y los párrafos. Si yo lo selecciono, tengo el espaciado entre uno, que si vemos el texto no me ha cambiado en nada. Si me pongo encima del 1,15, sí me lo alarga, lo extiendo un poquito más porque el espacio entre líneas es mayor. Ahora, si le pongo 1,5 de frentón, ya ahí nos paso para una segunda página. Por lo tanto, solamente lo vamos a dejar en 1,15. Y voilà. Si se fijan, aquí tengo algo que podría ya empezar a tomar forma de algún informe. ¿Cachai? En este caso, procedimiento para almacenaje de fármacos. Y esto yo también lo podría complementar con una imagen, ¿cierto? Entonces, lo que yo en este caso puedo hacer es, me voy a la pestaña Insertar, me voy a una imagen, Insertar en línea, y aquí puedo insertar la palabra fármaco, buscar, y vamos a ponerle estas pastillitas. Y voilà. Así de fácil. Tengo un texto bajo un título determinado, y capaz que el título también, si no me gusta cómo queda así, también lo puedo justificar. Personalmente, me gusta más centrado. Y tenemos nuestro informativo acerca de procedimientos para el almacenaje de fármacos norteamericanos, donde nosotros le dimos el tipo de párrafo que en este caso es justificado, y además le agregamos una imagen que en este caso es de unas pildoritas. Pregunta, ¿alguna duda hasta ahí? Los que vamos quedando. Ok. Entonces voy a proceder a compartir nuestra última diapositiva, que dice lo siguiente. ¿Se ve la diapositiva, chiquillo, o no? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya. Quiero que presten atención, porque lo que resta de clase, vale decir 40 minutitos más, creo que lo destinemos a este trabajo grupal. Voy a formar grupo al azar, igual que otras veces, y tienen que realizar un folleto informativo sobre su carrera. Este folleto, ¿qué debe contener?
en vez de 2 columnas, debe contener 3 columnas el folleto informativo. Los títulos los tienen que hacer en letra tamaño 18 y el texto en tamaño 14, ambos en fuente Calibri. El folleto debe tener 2 hojas. Deben insertar imágenes relacionadas con el tema. Deben insertar el borde de página, que lo vimos también. El espaciado entre las líneas tiene que ser 1,15, perdón, 1,15. Y una vez que lo terminen, un representante del grupo lo tiene que compartir conmigo mediante Google Drive, al correo que aparece ahí, que es el que acostumbran a enviarme siempre los trabajos que realizamos en clase. Entonces, respecto a la información de la carrera técnico en farmacia, ustedes tienen que hacer, perdón, tienen que hacer un informativo que tenga 3 columnas, ¿cierto? Nosotros en la clase acabamos de hacer uno que tenga 2, tiene que ser que tenga 3 columnas, ahí aparece el tamaño de la letra, el número de hojas, tienen que insertar imágenes relacionadas con su carrera, en este caso con técnico en farmacia, aparece el espaciado y aparece que deben concluirlo vía Google Drive. Entonces, por favor, que le saquen un pantallazo a los que estoy mostrando acá para que puedan trabajar en su grupo de manera ordenada. A ver, vamos a formar enseguida entonces los grupitos. Automáticamente, ¿cuánto vemos? 17 personas, vamos a hacer 4 por 4, 16. Solo sin 4 grupos. Profe, ¿Sí? tengo un problema. Pasó más temprano, pasó un camión por afuera y cortó el... ¿Cortó él? ¿Aló? Se cortaron los cables y quedó Ah, sin chuta. internet. Entonces él se está comunicando por celular, el Hugo. Ah, ya, Sí, pero así es. Hugo, no se preocupe, el grupo que le toque, usted le aporta ahí con ideas, con imágenes o con cosas por el estilo, no hay problema. Profe, una consulta, ¿puede mostrar de nuevo que no alcancé a copiar todo? Yo no alcancé a sacar la foto. Ya. Voy a Por primero iniciar los grupos. Voy a mostrar enseguida, lo voy a dejar publicado acá. Entonces, vamos a compartir. Ya, ¿se ve ahí o no? Las instrucciones del trabajo grupal, ¿sí? Sí. Ya. Miren, les voy a mostrar un ejemplo. Ah, no, saquen el pantallazo porque les quiero mostrar un ejemplo de un folleto, de un tríptico como el que quiero que hagan similar. ¿Les sacaron el pantallazo ya? ¿Lo copiaron? ¿Le sacaron foto? Yo sí. Ya. Miren, aquí les voy a mostrar un ejemplo. ¿Se ve el ejemplo del tríptico informativo? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, profe, se ve, se ve, se ve. Miren, Sí, se este ve. es de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Asunción. ¿Dónde queda Asunción? ¿Alguien le suena? ¿Asunción? ¿Dónde queda? ¿Qué país? Paraguay. Paraguay, exactamente, la capital de Paraguay. Este es un ejemplo de tríptico informativo donde habla de la carrera, donde aparecen los requisitos, quién es el decano, el director, cuáles son los objetivos, y aparece una foto. Yo quiero que hagan algo similar, pero que tenga 2 hojas, ¿cierto? Y con las características que yo les indiqué ahí, con el tipo de letra, el tamaño, las imágenes, el margen, etc. Así que se los dejo ahí para que le echen un vistazo. Y las dudas, por favor, me las plantean para yo ir echándole una mano. Y voy a ver también nuestra lista. Que no se olvide nuestra lista, chiquillos.
Profe, Dígame. se me cortó la transmisión. Así que se le pasó un camión. Sí, cortó el cable afuera y estoy del celo. Ya. Le iba a preguntar si le puedo mandar el trabajo de aquí al viernes, si es que se puede. Sí, no hay problema. Si usted lo quiere hacer individual y está con problemas de conexión, no hay problema. Sí. Así que sí, incluso si Ya. no va a estar ahora, se puede desconectar también y me lo envía ahí a Ya. perfecta disponibilidad. Bueno. No hay problema. Ya, gracias, profe. Listo, Chaito. Hugo, que estés bien. Patricia de la Cruz, ¿está por ahí? La Pati de la Cruz, porque la veo conectada, pero no la veo con interacción. ¿Está por ahí o no? Pati de la Cruz. Ivette. Bueno. Maribel Arce, ¿está por ahí o no? Maribel. Maribel no viene hoy día. No, está la Mari, qué distinto. Muy bien. Patricia de la Cruz. Vamos a entrar entonces. Un poquito de grupo. Al costadito aquí. ¿Cómo van, chiquillas? Ahí dicen más plantillas. Hola, profe. Hola, profe. Esas son las plantillas, po. Sí. Hay que buscar como tríptico, dijo 3 columnas. Miren, les recomiendo que no busquen una plantilla, sino que ustedes mismos entren en Word y vean dónde tienen que insertar para aprender a usar las columnas, en el fondo. Ya. Si usted se fija en esa página que tiene ahí, en la parte superior, le van a aparecer varias pestañas. Y en la pestaña Formato debiera aparecer la función de las columnas. Miren. Le voy a compartir mi pantalla. Le voy a compartir mi pantalla para que la vean. ¿Se ve mi pantalla, chiquilla, o no? Sí. Fíjense que tengo varias pestañas y una ya dice Formato. Entonces, si yo me voy a Formato, en Formato tengo una alternativa que es Columnas. Si yo selecciono columnas, tengo 1, 2, 3. En este caso yo le estoy pidiendo 3 columnas. Ya. ¿Cierto? Pero trabajen de esa manera. ¿Por qué? Porque si utilizan una plantilla, no van a estar en el fondo sabiendo hacer y desarrollar la función que es de formato de columna. Entonces lo importante es que ustedes la hagan por ustedes mismas, pero utilizando, como le digo, dentro de la hoja, la pestaña formato. ¿Sí? Ya, profesor. Ya, profe. Que les vaya bien, chiquillas. Ya, gracias. Hoy son puras Patricia aquí. Tienes razón, 3 Patricia. Soy la única que no se llama Patricia. Yo tampoco. Profe. ¿Cómo van, chiquillos? Buenas noches. Buenas noches. Pregúntale. Cuénteme. Tenemos una duda cuando dice insertar. Folleto debe tener 2 hojas. ¿Tenemos que hacer 2 hojas de Word? Sí, sí. Mire, le voy a mostrar una. Yo les puse este ejemplo de folleto, ¿cierto?
Sí. La idea es que el folleto de ustedes tenga 2 hojitas, o sea, que sean 2 como esta. ¿Por qué? Porque es muy probable que si usted le pone información y además le agrega 3 imágenes, no le va a alcanzar todo en un mismo folleto. Por eso le di la posibilidad que el folleto informativo tenga 2 hojas, o sea, 2 hojas similares a esta. Y si se fijan, Ya, con las 3 líneas. aquí con las 3 columnas. Y Esa es columna. importante que ustedes puedan utilizar la función de formato para realizar las columnas. Porque, claro, si yo me voy a inicio o archivo, en archivo yo tengo algunas plantillas. Pero la idea no ocupa plantillas, sino que la idea es ir a la pestaña formato, yo selecciono columnas, y aquí tengo la alternativa de poner 1, 2, 3 o más columnas. Porque si ustedes la desarrollan utilizando el formato columna, van a saber realizar la función en el fondo. ¿Ah? No va a ser un formato predeterminado que es más fácil de hacer y no van a estar aprendiendo. No sé si me explico. Ya, profe, sí. Entonces se van a formato y en formato tienen la alternativa de una o varias columnas. ¿Sí? Ya. Así que los dejo ahí concentraditos nomás y Ya, profe, gracias. si tienen duda, me avisan nomás para ayudarles. Ya, profe. Vamos a hacer. Ya, te escucho. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, profe. ¿Cómo van? Buenas noches. Bien, ya encontramos la información, profesor. Bien. Les quiero hacer una observación, miren. Les voy a compartir una pantallita. Cuando hagan el tríptico informativo, no utilicen plantillas, sino que utilicen la función, o sea, la pestaña para poder hacer un formato con columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes están viendo la pantalla que estoy compartiendo, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Sí. Se vayan a la pestaña formato y en formato seleccionen columnas. Ya. Y ahí tienen para hacer con 1, 2, 3, etc. Sí, pues sí, eso lo entendí. ¿Por qué? Porque hay compañeros que estaban haciéndolo con plantilla, pero esa no es la idea porque no van a estar aprendiendo en el fondo a utilizar la pestaña formato con la utilización de las columnas. Ya. Por eso es importante que lo hagan de esta forma, ¿sí? Ya. Y a ver, esa de 3, la de 3, no, ya la entendí. Lo seleccionan y ustedes van a copiar un texto de internet, le van a dar las características que yo le pedí con el tipo de letra, el tipo de interlineado, el formato. El formato, el margen, ¿cierto? El margen. Perdón, el borde de la página, que dice el margen, el borde de la página, el espaciado entre líneas, etcétera, eso se lo determinan ustedes. Y tiene que ser, como les digo, les reitero, con 3 columnas. Ya. ¿Y una imagen o no? Las que ustedes tienen conveniente, porque su informativo va a constar de 2 hojas. Entonces, ideal sería si ponen más de una imagen, no tanto texto, más de una imagen, para poder completar Ya, profesor. Para poder completar su información. A lo mejor el logo de NAC, algo que les quede bonito así. Imagínense que ustedes son las que van a promocionar el CFT a los alumnos del 2022. Tienen que mostrarle algo que sea atractivo para la carrera, para que los cabros se matriculen. Para que tengan más competencia. Ya, profe. Ya, que les vaya bien, chiquillos. Porque lo malo es que lo mío lo tengo en inglés. ¿Cómo están, chiquillas? ¿Cómo van? Hola, profe.
¿Cómo ponía el borde? Uy, soy Vamos, yo les voy a ayudar ahora. Les voy a una compartir una cobra. pantallita. Está enamorada por eso. Miren. Ojalá, profe, fuera esto. Eso se le va a olvidar. Miren, lo primero, cuando hagan el formato de las 3 columnas, no utilicen una plantilla determinada, sino que hagan el trabajo. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Si se fijan, vean la pantalla que les estoy compartiendo, en la parte superior aparecen varias pestañitas. Y una de esas pestañas dice formato, ¿cierto? En ese formato ustedes tienen las columnas, y las columnas yo tengo varias alternativas como son 1, 2, 3, etc. Yo les estoy viendo 3 columnas. Por lo tanto, háganlo de esta manera, no utilicen una plantilla predeterminada, sino que váyanse al formato, vayan a columna y elijan 3. Profe, es que lo escucho como muy lejos. En este edificio, un acomodado sector de Viña del Mar. El departamento fue comprado por Lo que pasa es que está muy fuerte la tele o algo así que dice a los 200 millones de pesos. María, apaga tu micrófono, A ver, por favor. yo voy a pegar a la María. Ya, ahí está apagada María. Ya. Está la noticia muy fuerte. Miren. ¿Ahora me escuchan más cerca o se escucha igual? Más o menos. Ahora se escucha bien, profe. Ya, Carla. Mire, la idea es que ustedes lo hagan no con una plantilla, sino que ustedes mismas desarrollen el diseño del tríptico con las columnas a partir de la pestaña que dice formato. En formato nosotros tenemos donde dice columna, y si selecciona columna tiene 1, 2 y 3 y etcétera columnas. Yo lo estoy viendo con 3. ¿Sí? Sí, profe. Ok, una vez que selecciona eso, y para poner el borde, usted se va a la pestañita que dice diseño. Y en diseño, igual sería bueno que tomen nota de esto para que lo anoten ahí como un torpedito, que les puede servir para más adelante, para hacer algún informe, lo que sea. Porque la verdad es que son tantas funciones que uno se lo olvida. Si usted se va a diseño y se va a la parte superior derecha de su pantalla, dice borde de página. Y cuando selecciona borde de página, fíjese todas las alternativas que tiene. Cuadro, sombra, 3D, personalizado, el color, el ancho, el estilo, etc. Y recuerden aceptar. Y además recuerden apretar ahí a todo el documento. ¿Tienen dudas hasta ahí, Carla? ¿Y compañía? No, profe, ahora sí. No, profe, ahí sí, ahí estamos bien. Ya, chiquillos, pónganle bueno Esa la y me duda. avisan cualquier cosa. Ya, profe, gracias. Que estén bien.
Vamos a detener la grabación porque los alumnos están trabajando en este momento en sus salas grupales. Así que la detendremos y la publicaremos.